El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante. Ese tema es el asunto de poder hacer un diagnóstico avanzado con el escáner o el equipo de diagnóstico automotriz. ¿Sí? En algunas circunstancias llega un punto en el cual los dispositivos mecánicos no nos permiten avanzar con el diagnóstico y tenemos que apoyarnos en la parte electrónica. ¿Sí? Luis, qué gusto. Sí, tenemos gente de Perú. Qué gusto poder estar compartiendo con gente de Latinoamérica. Les agradecemos por estar conectados. Entonces, como les comentaba, aquí yo tengo mi manómetro de presión de combustible. Por aquí lo tengo, sí. Ya está bastante usado. Es de lo que básicamente se usa en el día a día. Entonces, este elemento de aquí, como ustedes pudieron ver en la clase de los 5 secretos, es una herramienta bastante importante para poder hacer diagnósticos del sistema de combustible. ¿Sí? Entonces, con esta herramienta nosotros hacemos varias pruebas. Podemos hacer una prueba de presión en línea, podemos hacer una prueba de estanqueidad de inyectores, podemos validar que cuando los filtros están bastante saturados, la aguja oscila y nos indica en este caso que los filtros están tapados. Podemos hacer una prueba de presión absoluta para poder determinar la condición de la bomba de combustible. ¿Sí? Entonces, esta herramienta de aquí es una herramienta bastante importante que nos permite, en este caso, poder llegar a hacer un diagnóstico de una manera rápida y ágil. ¿Sí? Es lo que se relaciona al tema del sistema de combustible, descartando todo lo que se relaciona con fallas del sistema de combustible. ¿Sí? Sin embargo, esta herramienta tiene una limitante. ¿Y cuál es la limitante? Que en ciertas condiciones, cuando la pérdida de combustible es ligera, ¿sí? Nosotros podemos estar verificando que la presión en línea está dentro de los parámetros, pero el sistema de inyección hace una adaptación del sistema o un ajuste para poder corregir los valores, en este caso de inyección, ¿sí? Y eso es justamente algo que está relacionado con lo que Felipe les ha venido trabajando en el tema de mentalidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra computadora y en el vehículo la computadora no es que se queda con el programa trabajando siempre de la misma manera. La computadora del vehículo siempre se está adaptando, ¿sí?, a las condiciones de funcionamiento del motor. Y eso es algo que normalmente pasa todo el tiempo. Normalmente los motores comienzan a tener desgastes en sus componentes, ¿sí? El motor como tal en la parte mecánica comienza a reducir la compresión, por ejemplo, los inyectores comienzan a desgastarse. Entonces la computadora, a través de las señales que va recibiendo del sensor de oxígeno, del sensor MAP, del sensor de temperatura, del sensor de posición de la mariposa de aceleración, hace un cálculo interno y va generando ajustes para poder compensar esos desgastes, ¿sí? Entonces quiere decir que la computadora tiene una estrategia adaptativa o una estrategia de aprendizaje de computadora, de combustible en este caso que se llama, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que les comentaba Felipe cuando hablamos del tema de mentalidad. Rescato un poco las palabras y las clases de Felipe en este aspecto. Entonces, nosotros tenemos que reprogramarnos justamente para adaptarnos a esas condiciones nuevas que estamos enfrentando, ¿sí? Actualmente nos encontramos en una situación bastante compleja por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, es importantísimo seguirse adaptando como lo hace la computadora en el vehículo, ¿sí? Bueno, yo no soy el experto en temas de mentalidad, pero más o menos ya escuchándole a Felipe tantos años, yo no va aprendiendo de ese tema, ¿no? Y es chévere porque Felipe le va aterrizando, como él también es ingeniero automotriz, va aterrizando los conceptos técnicos en el tema de mentalidad y se va entendiendo mucho mejor la situación, ¿sí? Entonces en esta clase vamos a ver cuál es la estrategia adaptativa o el aprendizaje de combustible que genera en este caso el vehículo y cómo podemos llegar a hacer un diagnóstico efectivo a través del equipo de diagnóstico, ¿sí? Como les comenté, el manómetro, ¿sí?, es una herramienta fundamental para hacer un análisis inicial. ¿Cuál es la desventaja del uso de esta herramienta? Es que cuando los parámetros de combustible, ¿sí?, no se afectan en gran medida, los valores de presión que nosotros vamos a tener van a ser bastante parecidos a los valores ideales. Entonces quiere decir que en algún punto, cuando yo tengo un código de falla determinado, que ya les voy a indicar más adelante, de mezcla rica o mezcla pobre, yo puedo utilizar esta herramienta para comprobar, pero normalmente tengo que basarme en el equipo de diagnóstico para poder llegar a determinar el análisis completo del vehículo, ¿sí? Entonces, el manómetro está limitado cuando tenemos, en este caso, fallas muy ligeras en el sistema de combustible y es importante apoyarnos de la gestión electrónica en ese aspecto. Y una de las cosas que hemos planteado con Felipe en esta serie de charlas
justamente es eso, ¿no? Brindarles tips, brindarles consejos, brindarles trucos para que ustedes puedan realizar de una manera rápida y efectiva los diagnósticos. Una de las cosas que les vamos a estar repitiendo durante todo el tiempo es que los expertos dicen que cuando tenemos épocas de crisis como la que estamos viendo actualmente, tenemos que llegar a trabajar el triple para poder llegar a ganar el 75% de rentabilidad en los negocios, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que tenemos que trabajar 3 veces más. Y en el tema automotriz nosotros conocemos que es importante acelerar los procesos de diagnóstico. Y una de las falencias que normalmente se tiene es justamente aplicar estrategias de diagnóstico adecuadas para poder solventar de una manera rápida los problemas en el taller, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a aportar significativamente con eso. Vamos a hablar de la estrategia de análisis de combustible mediante el equipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? Bienvenidos todos, veo que ya están conectados. Vamos a iniciar la clase a partir de este momento, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos la estrategia adaptativa o aprendizaje de combustible, ¿sí? Entonces la computadora del motor tiene la capacidad de compensar, ¿sí? Por varios problemas que se puedan presentar. Son pequeñas fugas de aire en la admisión, filtros de combustible parcialmente obstruidos, desgastes mecánicos del motor y otros tipos de daños que se podrían presentar por el funcionamiento normal del vehículo, ¿sí? Esto es muy común en el motor. Una de las analogías más fáciles de entender es cuando tenemos caja de cambios automática. La caja de cambios automática, de igual manera, como hace la computadora del motor, la computadora que controla la gestión electrónica de las cajas de cambios automáticas, hace justamente ese efecto, ¿sí? A medida que se van desgastando los embragues, la computadora va dando más presión a los embragues y va compensando ese desgaste para que la transmisión funcione correctamente. En el motor igualmente se hace compensaciones de combustible, puede ser que se añada combustible o que se quite combustible para garantizar el tema de emisiones y el buen funcionamiento del motor, ¿sí? Entonces la gestión electrónica está orientada a que el motor siga trabajando con sus prestaciones al máximo y eso básicamente es la estrategia adaptativa o aprendizaje de combustible, ¿de acuerdo? Entonces en esta línea ustedes se van a encontrar con dos escenarios. Vamos a encontrarnos con el ajuste de combustible, que en inglés es trim, ¿sí? Ustedes pueden encontrar el dato, el parámetro como trim, o en este caso es ajuste a corto plazo, ¿sí? Que es Short Fuel Trim en inglés, o las siglas SHRTFT, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrarnos con ese parámetro. De hecho, la mayor parte de escáneres levantan esta información. Nosotros tenemos ajuste a corto plazo y ajuste a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, el ajuste a corto plazo es el Short Fuel Trim, ¿sí? Trim es ajuste de combustible y el ajuste a largo plazo es el Long Fuel Trim, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar en nuestro equipo de diagnóstico es en la lista de parámetros desplegables, donde nosotros podemos ver los parámetros en tiempo real, tenemos que buscar en este caso estos parámetros de ajuste a corto plazo y ajuste a largo plazo, ¿sí? Luis, qué gusto, bienvenido. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Les voy a explicar de la manera más sencilla para que ustedes puedan, entender esta situación, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es súper importante primeramente entender cómo funciona este ajuste a corto plazo y cómo funciona el ajuste a largo plazo para poder ver cuál es la falla que nosotros podemos encontrarnos en el vehículo, ¿sí? Un ajuste a corto plazo, ¿sí? Se usa para compensar pérdidas pequeñas que sufre el motor. ¿Cuáles son estas pérdidas pequeñas? Las que conversamos anteriormente. Pueden ser fugas en la admisión de aire. Quiere decir que en el múltiple de admisión, en las mangueras de vacío, en la manguera que va al servo del freno, en algún lado tenemos una pequeña fuga, ¿sí? No es tan grande la fuga, es una pequeña fuga, y la computadora lo que va a hacer es va a compensar en este caso por medio de agregar o quitar combustible, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, si los filtros están parcialmente tapados, también se genera una compensación, un ajuste en este caso por el ajuste corto de combustible. Y también si tenemos algún desgaste mecánico, en este caso el funcionamiento del motor, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este ajuste a corto plazo? La señal que recibe para poder gestionar este ajuste la computadora es la señal que llega del sensor de oxígeno del motor, ¿de acuerdo? Entonces el sensor de oxígeno del motor, el sensor de oxígeno delantero, es el que genera la retroalimentación siempre y cuando el motor esté en ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir ciclo cerrado? Quiere decir que el sensor envía la información a la computadora y la computadora envía la información al inyector, ¿sí? Entonces todo el tiempo está en ciclo cerrado compensando, en este caso, las deficiencias del motor en relación a combustible, ¿sí?
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la mezcla estequiométrica sea 14.7 a 1, o sea, la mezcla ideal entre aire y combustible. ¿Sí? Esa es la tendencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos en este caso, ustedes van a tener en el ajuste de combustible a corto plazo y en el ajuste de combustible a largo plazo, van a tener valores positivos y negativos. ¿Sí? Tenemos el 0, que es el valor en este caso neutro, y de ahí podemos tener valores hacia arriba positivos y valores hacia abajo negativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos en el ajuste de combustible a corto plazo un valor positivo? ¿Sí? Quiere decir que cuando tenemos un más, ustedes van a verificarse el más o el menos y al lado un valor numérico. Cuando tenemos el signo más, ¿sí? Lo que está haciendo la computadora en ese instante es agregando combustible. ¿Sí? Entonces ustedes métanse en la cabeza, cuando analizan estos parámetros y encuentran el más o el signo positivo, lo que está sucediendo es que estamos inyectando combustible. ¿De acuerdo? Entonces la computadora está inyectando combustible. Más de lo calculado. O sea, de hecho el motor tiene que trabajar con inyección de combustible, ¿no? Pero lo que estamos analizando con estos parámetros de ajuste a corto plazo o largo plazo es que adicional al parámetro que estaba ya calculado para el funcionamiento normal del motor, la computadora tiene que hacer un esfuerzo más y tiene que mandar más combustible. Quiere decir que el ancho de pulso del inyector se agranda para que la aguja del inyector quede más tiempo abierta y mande más combustible hacia el motor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven el signo positivo, quiere decir que la computadora está mandando más combustible del necesario para poder compensar alguna deficiencia. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos mandando más combustible? El sensor de oxígeno lo que está determinando, antes de que se genere esta acción de inyección adicional de combustible, le está indicando en este caso que tenemos una relación de aire-combustible pobre. ¿Sí? Entonces, para que la computadora mande más combustible, ¿sí? Y este valor del ajuste de combustible a corto plazo esté positivo, nos está indicando efectivamente de que tenemos una mezcla pobre. Y una mezcla pobre, básicamente, en términos generales, se podría generar por una fuga de aire, ¿sí? En la admisión, quiere decir que está entrando aire no calculado, y ese aire no calculado está enriqueciendo la mezcla al ingreso del motor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco más de las causas, de las fallas de este tipo de análisis, pero lo que quiero que en primera instancia entiendan es que cuando tenemos un signo positivo, estamos hablando en este caso de que la computadora está mandando más combustible de lo normal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un valor negativo? ¿Sí? Como les digo, tenemos el 0, tenemos el valor más y ahora nos vamos al valor negativo. Cuando tenemos un valor negativo en el ajuste a corto plazo, ¿sí? Lo que está haciendo la computadora, cuando ustedes vean el signo negativo, está quitando combustible, ¿sí? Lo que está haciendo está, además del valor calculado, que estaba ya, en este caso, definido para el funcionamiento del motor, la computadora lo que hace es quita combustible, ¿sí? Entonces está quitando combustible porque la computadora detecta que la mezcla está rica, ¿sí? Entonces quiere decir que en alguna parte del sistema tenemos una falla que está haciendo que inyecte o ingrese más combustible al motor. ¿De acuerdo? Entonces, como la computadora detecta que se está mandando, en este caso, exceso de combustible al motor, hace ese ajuste a corto plazo, pone el valor negativo en los parámetros de funcionamiento y lo que hace es quita combustible. ¿Sí? ¿Cómo quita combustible? Para poder quitar combustible, básicamente lo que hace es reduce el ancho de pulso de inyección y con eso está reduciendo la cantidad de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, súper sencillo, ¿no? Cuando ustedes ven valor positivo, la computadora está mandando más combustible al motor. Cuando ustedes ven un valor negativo, la computadora está quitando combustible al motor, ¿sí? Esto se relaciona con cuando tenemos el signo positivo, tenemos en ese caso una mezcla pobre, y cuando tenemos un signo negativo, tenemos una mezcla rica en lo que es el funcionamiento del motor antes de que se genere esta adaptación o estrategia adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces vamos a ir a la segunda sección, que básicamente es el ajuste de combustible a largo plazo. Entonces, el ajuste de combustible a largo plazo, ¿sí? Viene también de sus siglas en inglés, que es Long Fuel Trim, ¿sí? Que es ajuste de combustible a largo plazo. Tal vez puedan encontrar en el equipo de diagnóstico las siglas LONGFT, que es, básicamente viene del extracto de
del inglés, ¿no? Entonces uno tiene que, cuando ingresa con su equipo de diagnóstico, ¿sí? Ingresa a la computadora del motor, ingresa a los parámetros de funcionamiento, se despliega una lista grande donde están voltajes, porcentajes de aceleración, estados de accionamiento, on-off. Entonces en esa lista donde podemos ver los sensores, podemos ver toda la información de funcionamiento en tiempo real, tenemos que centrarnos en los parámetros que dice ajuste de combustible a largo plazo y ajuste de combustible a corto plazo, ¿sí? Mediante estas herramientas lo que vamos a hacer es vamos a determinar cuáles son las condiciones de funcionamiento y en base a eso podemos hacer un diagnóstico avanzado en el motor, ¿sí? Como les dije al inicio, el manómetro es una herramienta importante. Yo la recomiendo. Ustedes las personas que hayan asistido a la charla que dimos de los 5 secretos van a ver que es una herramienta potente para poder hacer diagnósticos, en este caso a gran escala, ¿no? Cuando tenemos ya fallas significativas en el sistema de combustible. Pero cuando tenemos fallas no tan significativas o fallas pequeñas en el sistema de combustible, la presión que ustedes van a ver con el manómetro va a ser exactamente la misma presión que tenemos en el sistema. Y ahora les voy a comentar una experiencia que me sucedió hace algún tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué sucede con el ajuste de combustible a largo plazo. El ajuste de combustible a largo plazo es básicamente una compensación del tiempo de inyección bajo las siguientes modalidades, ¿sí? Por desgaste de los inyectores o componentes del motor, ¿sí? Y en este caso es un ajuste que va de la mano o va recibiendo información del ajuste de corto plazo. Quiere decir que el ajuste de corto plazo hace ajustes instantáneos, ¿sí? Pero esa información del ajuste de corto plazo es pasada a la memoria o el ajuste en este caso de largo plazo y se va generando ya un ajuste mucho más significativo, ¿sí? El ajuste normalmente a largo plazo es el ajuste que normalmente hace la computadora en función del estilo de conducción, ¿sí? Todos los sistemas de inyección son inteligentes y se adaptan al estilo de conducción de la persona. Entonces ahí viene este tema de estrategia adaptativa, ¿no? Y justamente en relación al ajuste de combustible a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un estilo de conducción deportivo, ¿sí? Todo el tiempo está con la pata al fondo en el acelerador, maneja súper rápido, entonces la computadora se adapta a ese tipo de conducción y lo que hace es amplía el ancho de pulso para poder inyectar mayor cantidad de combustible, ¿de acuerdo? Ahora, si es que esa persona, por ejemplo, deja su auto y maneja el carro de una abuelita o de una señora, en este caso que es madre, y que va con seguridad llevando a sus hijos a la escuela, va despacio, entonces la computadora se adapta a ese tipo de conducción. Entonces la persona que va, en este caso, de un estilo de conducción sport a un estilo de conducción, en este caso normal, va a sentir una necesidad y una deficiencia en el auto porque no siente la misma respuesta. Entonces ese básicamente es la adaptación o el ajuste a largo plazo que hace la inyección, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta este parámetro. Ahora, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros desconectamos el negativo de la batería, ¿sí? Lo que estamos haciendo, estamos borrando la memoria CAM, es la memoria adaptativa de la computadora. Entonces quiere decir que cuando borramos la memoria CAM, lo que va a suceder es que borramos toda la información que quedó grabada y el vehículo tiene que volver a hacer ciclos de manejo para poder grabar los parámetros preestablecidos. Durante ese tiempo puede ser que se incremente el consumo de combustible, el rendimiento del auto no sea el adecuado, y ahí normalmente se conoce, son las típicas quejas de los clientes, ¿no? Que dicen, vea, no sé qué hizo, pero mi auto ya no está andando bien, ya no pica tan bien. Entonces es el tema de la memoria adaptativa que tiene que volver a programarse en base a las condiciones de manejo, ¿sí? Lo mismo sucede en las transmisiones automáticas. Cuando nosotros desconectamos el negativo de la batería, tiene que volver a hacer el aprendizaje, ¿sí? Y en este caso a veces se puede sentir ciertos golpes o se puede sentir en este caso que los cambios están más largos. Entonces hay realmente ciertos inconvenientes porque justamente lo que está pasando es que se está borrando la memoria CAM y en este caso tiene que volver a adaptarse, en este caso las presiones de los embragues y los conteos en los embragues, ¿de acuerdo? Entonces hago esta analogía con transmisiones automáticas porque es bastante parecido y es mucho más palpable con los pequeños golpes de la inyección, de los cambios o en este caso la duración de los cambios, ¿de acuerdo? Entonces eso es justamente el ajuste a largo plazo. Esta operación de borrado también la puedo hacer con el equipo de diagnóstico. Ustedes pueden ingresar a funciones especiales y pueden en este caso hacer el borrado de la memoria o la memoria adaptativa tanto para la computadora de la caja como la computadora del motor, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ¿qué viene a hacer en este caso este ajuste? ¿Sí? Este ajuste es bastante similar al ajuste a corto plazo. Quiere decir que cuando tenemos valores positivos
en el long fuel trim o en el ajuste a largo plazo, ¿sí? Lo que la computadora está haciendo es valor positivo más combustible, ¿sí? Valor negativo, ¿qué indica? Que está quitando combustible, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que tener súper en cuenta. Cuando es positivo, manda más combustible. Cuando es negativo, quita combustible, ¿sí? Esto de ahí está relacionado con una mezcla rica o una mezcla pobre antes de hacer la respectiva corrección, ¿de acuerdo? ¿Qué más les digo por aquí? Vamos a ver. Es importante tener en cuenta que no todos los vehículos tienen los mismos parámetros de ajuste, en este caso de corto o largo plazo, ¿de acuerdo? Cada vehículo puede ir variando en esos parámetros. Entonces es importante también tomar en cuenta de no centrarse en los parámetros que medían un vehículo comparados con otro vehículo, otra marca de vehículo, ¿no? Esto incluso entre modelos mismos de vehículos. ¿Por qué? Porque los ajustes o los desgastes del motor en el uno pueden ser diferentes al otro. Entonces hay que tomar en cuenta que no necesariamente los parámetros de un auto van a ser similares al otro, ¿de acuerdo? Un buen diagnóstico apoyado en esta estrategia, ¿sí?, de corto plazo, largo plazo, nos puede ahorrar mucho trabajo. ¿De acuerdo? Ya les voy a contar una experiencia que me sucedió, ¿sí? Entonces, en términos generales, nosotros vamos a poder encontrarnos con valores de hasta el 10 o 15%. Ese valor más o menos, a la final, lo que está representando es un porcentaje de agregar combustible o restar combustible, ¿sí? Como términos generales, ustedes pueden considerar valores de el 10 al 15% como valores normales, ¿sí? Entonces, cuando analizamos este parámetro, por ejemplo, si analizamos el Short Fuel Trim, que es el ajuste a corto plazo, ustedes lo que van a notar es que siempre está variando, siempre está oscilando. Está entre positivo, negativo, cero, positivo, negativo, está todo el tiempo oscilando. Entonces, eso quiere decir que está haciendo las correcciones necesarias en el corto plazo, ¿de acuerdo? Esos valores tienen que estar entre más 15 y menos 15, ¿sí? Entonces, si es que nosotros vemos que está oscilando entre más y menos 15, la corrección está adecuada y los parámetros están aceptables. Pero si, por ejemplo, nos encontramos un valor de menos 25 o más 25, más 30, más 35, quiere decir que ya tenemos un ajuste excesivo, tanto para el lado positivo, que es agregar combustible, o al lado negativo, que es quitar combustible, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un valor de más 30, quiere decir que la computadora, adicional al valor predeterminado, está mandando demasiado combustible para poder compensar una deficiencia. Y esa deficiencia puede ser una entrada de aire no medida, ¿sí? En cambio, si tenemos un valor de menos 35, ¿de acuerdo? Entonces la computadora lo que está haciendo está quitando combustible para poder mantener el tema de emisiones y de la mezcla estequiométrica estable. Pero quiere decir que algo está pasando en el motor que nos está generando una inyección de combustible excesiva. Puede ser, normalmente lo que sucede es una falla en el sistema de combustible, ¿no? Y lo más lógico a veces es el tema de los inyectores. Los inyectores están abiertos o quedaron goteando, entonces quiere decir que tenemos una cantidad excesiva de combustible que la computadora inteligentemente lo que está haciendo es, como detecta mucho combustible, reduce el ancho de pulso y limita la cantidad de combustible, ¿sí? Entonces, al momento que analizamos esos parámetros, ustedes pueden darse cuenta de una manera mucho más técnica y mucho más fina que dos condiciones: que el motor, en este caso, tiene una mezcla pobre, ¿sí?, o que el motor tiene una mezcla rica. Ya desglosando ese tema, mezcla pobre, tenemos una entrada de aire adicional, ¿no es cierto? Está ingresando aire adicional que está empobreciendo la mezcla del motor. Y dentro de ese aire adicional podemos encontrarnos con fallas en el sistema de mangueras, múltiple de admisión, el sistema de admisión variable. Hay vehículos que tienen mariposas en el sistema de admisión variable, turbulencia variable, válvula EGR, algún problema con el turbo, ¿sí? La válvula EVAP, que es en este caso la válvula que va al tanque de combustible a través del canister. Entonces, todo lo que esté vinculado con el sistema de admisión, ¿sí?, la válvula PCV, que es la recirculación de gases del cárter. Entonces, todo lo que esté vinculado con el sistema de admisión puede estar relacionado con la falla, en este caso, de una mezcla pobre, ¿no? Un valor negativo, en este caso, en el sistema. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos problemas en el tema de un valor positivo? Que quiere decir que la computadora está inyectando demasiado combustible, ¿sí? Entonces ahí, cuando está inyectando demasiado combustible,
habría que ver la razón por la cual se está generando este problema, ¿no? Entonces ahí podemos analizar en este caso el sistema de combustible y llegar a un análisis para poder determinar la causa, ¿sí? Entonces aquí les voy a hacer una analogía y les voy a indicar qué códigos de falla ustedes se podrían encontrar en el diagnóstico, ¿sí? Es muy común que nosotros nos podamos encontrar con el código P0171 y el P0174, ¿sí? Estos códigos de falla encienden el check engine o la luz 1000 en el tablero de instrumentos y lo que nos indica básicamente es que tenemos una falla de mezcla demasiado pobre, ¿sí? Entonces tenemos una mezcla demasiado pobre en el sistema. Entonces eso está relacionado con un valor, en este caso, negativo, ¿sí? Del fuel trim o el short fuel trim, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros normalmente tenemos estos códigos quiere decir que la computadora analizó la gestión electrónica y determinó que los parámetros de inyección están fuera de rango, ¿sí? Tanto en el ajuste a corto plazo como en el ajuste a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas por las cuales se produce en este caso el código P0171 o el P0174, ¿sí? Que son relacionados con mezcla pobre en el sistema de combustible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, una de las causas que normalmente generan las fallas de mezcla pobre, ¿sí? Es una obstrucción que nosotros podemos tener en el sensor MAF. Los vehículos que tienen sensor MAF o flujo másico de aire, que es el sensor que se encuentra ubicado después del filtro de aire, ¿sí? Normalmente este sensor es muy sensitivo a las restricciones que se podrían generar, ¿de acuerdo? Entonces, si es que una hoja, algo está obstruyendo el material de medición, en este caso del sensor, se acumuló demasiada suciedad en el sensor no sensa adecuadamente la cantidad de flujo de aire y eso lo que está determinando es que tenemos poco aire en la admisión y por ende, en este caso, la computadora hace el ajuste, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante hacer una verificación, una inspección visual, una limpieza del sensor MAP si es que es necesario, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrarnos cuando tenemos este código P0171 o el P0174 de mezcla demasiado pobre, ¿sí? Demasiado pobre en el sistema? La otra que les comenté, podemos encontrarnos con fugas de vacío en todo lo que son mangueras o sistemas de admisión, ¿sí? Entonces hay que hacer una revisión importante de todo lo que son las mangueras, que las mangueras no estén partidas, que no estén desconectadas, que no estén rotas, que los empaques a veces sucede que el empaque del múltiple de admisión está en este caso desgastado, ¿no? Puede ser los O-rings, puede ser el empaque, entonces está ya despegado, tenemos un ingreso de aire adicional por la admisión, ¿sí? Entonces hay que verificar también el cuerpo de la mariposa de aceleración. Recuerden que muchas veces hace mantenimiento del cuerpo de mariposa, se desmonta y el empaque a veces no se vuelve a poner o se rompió al momento de sacarlo. Entonces al momento que unimos y no tenemos el empaque bien colocado, puede ingresar aire adicional que no es medido por el sistema de admisión, ¿sí? Entonces todo lo que es en este caso fugas, todo lo que es tema de admisión, sellos, está vinculado con ese tema de poder tener ese código de mezcla demasiada pobre, ¿sí? Y de hecho textualmente la traducción es mezcla demasiada pobre, P0171 o P0174, ¿sí? ¿Cuál es la otra cuestión para que tengamos una mezcla, en este caso, demasiada pobre? No solo es vinculado al tema de aire, ¿sí? También puede ser que yo tenga insuficiente cantidad de combustible. Recuerden que la mezcla se hace o se fusiona con la cantidad de aire y la cantidad de combustible correspondiente. De hecho, la mezcla estequiométrica es 14.7 partes de aire y una parte de combustible. Entonces, yo puedo tener las 14.7 partes de aire bien, pero puedo tener menos de ese 1 que corresponde a combustible, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que esa variación de mezcla sea que tenga menos aire, ¿sí? O que tenga, en este caso, menos combustible, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengo menos combustible, ¿cuáles pueden ser las características, ¿no es cierto? Yo puedo tener una bomba de combustible que no está trabajando al 100%, ¿sí? Ahí sí, en ese caso, sí podemos utilizar esta herramienta. Hago una prueba de presión absoluta en la bomba y verifico si es que la presión sube más o menos al doble de lo especificado por el fabricante. Si es que sube al doble de lo especificado por el fabricante, la bomba está bien. Si no sube, quiere decir que tengo un problema en la bomba, ¿sí?
Puede ser que tenga un problema en el filtro de combustible, ¿sí? Puede ser que tenga fugas de combustible por algún lado. Puede ser que tenga una restricción en las líneas. No necesariamente solo el problema se puede dar en el filtro, no que esté tapado. Puede ser que las líneas de combustible también en ese caso estén obstruidas, ¿de acuerdo? Y también una de las razones por las cuales se puede producir una insuficiencia en la cantidad de combustible es por los inyectores. Puede ser que los inyectores estén tapados y no me esté ingresando la cantidad de combustible indicada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes analicen un código de mezcla demasiado pobre, tenemos que centrarnos justamente en estos parámetros que estamos conversando, ¿sí? Otra cosa relacionada a este código de mezcla demasiado pobre, cuando tenemos fugas en el sistema de escape, ¿sí? Tenemos empaques que no están hermetizando correctamente, tenemos tubos de escape rotos. Entonces, cuando tenemos problemas en el sistema de escape, ¿sí? Lo que está sucediendo es que el sensor de oxígeno delantero, que es el que mide y hace estos ajustes o manda la información a la computadora para hacer este ajuste a corto plazo y luego, lógicamente, a largo plazo, el sensor está recibiendo oxígeno adicional al momento que tiene una fuga, ¿sí? Recuerden que lo que hace el sensor de oxígeno es compara la cantidad de aire que tenemos en el tubo de escape por la salida de los gases de escape con el aire de la atmósfera. Entonces, si nosotros tenemos una fuga en el tubo de escape, lo que va a suceder es que tenemos aire que está ingresando al sistema. Y este aire lo que va a hacer es va a variar, en este caso, la medición. Y por eso se puede producir también una falla en la medición, ¿no? En el ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ok. Entonces, con eso hemos visto básicamente cuáles son los inconvenientes que podemos encontrarnos cuando tenemos un código relacionado con mezcla demasiada pobre, ¿de acuerdo? Ustedes cuando tienen esos parámetros de ajuste a corto plazo o largo plazo, normalmente está vinculado con estos códigos. La computadora ya determina los códigos, ¿sí? Pero lo importante es qué hacer al momento que tenemos esos códigos, qué podemos diagnosticar. Vamos a los códigos P0172 o P0175, ¿sí? Estos códigos están vinculados con mezcla demasiada rica, ¿sí? Quiere decir que la mezcla está demasiado rica y vamos a determinar las causas por las cuales se puede producir una mezcla demasiada rica, ¿sí? Entonces, en este lado, o en este parámetro, el long filtering es el que manda, ¿sí? El ajuste a largo plazo es el que genera estos códigos. Tanto el código de mezcla pobre, demasiado pobre o mezcla demasiado rica, ¿sí? Entonces, igualmente hay que hacer un análisis de todo el sistema. Entonces, cuando tenemos una mezcla demasiado rica, ¿qué sucede? Podemos tener, en este caso, una condición en el área de admisión, ¿no? Puede ser que el área de admisión, algo esté sucediendo con el área de admisión y no tenemos, en este caso, la cantidad de área de admisión requerida, ¿sí? Entonces, otro tema también que se puede en este caso tener es el tema de combustible, ¿sí? El tema de combustible, podemos tener un problema en el regulador de presión, ¿sí? Entonces quiere decir que el regulador de presión, que es un elemento mecánico, no está trabajando adecuadamente y nos está generando en este caso un exceso de combustible hacia el motor, ¿de acuerdo? Recuerden que el regulador de presión lo que hace es regula la presión de combustible para poder, en este caso, durante el ancho de pulso, garantizar de que la cantidad de combustible va a ser la adecuada. Si yo tengo un ancho de pulso constante, ¿sí? Y tengo más presión en el sistema de inyección, lo que va a suceder es que con ese mismo ancho de pulso se va a inyectar mayor cantidad de combustible hacia el motor, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos tener? En este caso, falla de los inyectores, que los inyectores estén fugando, ¿sí? Cuando los inyectores están goteando, están taponados y la aguja se queda abierta, lo que está sucediendo es que está inyectando más combustible de lo necesario, ¿sí? Tenemos el sistema EVAP. En este caso, la válvula EVAP es la válvula que viene de los vapores del tanque a través del canister. Si esta válvula, en este caso, se queda abierta, lo que va a suceder es que los gases que vienen del tanque de combustible, ¿sí? Están pasando todo el tiempo al motor y eso lo que va a generar es que se enriquezca la mezcla, ¿de acuerdo? También podemos tener fallas en la riel de combustible, ¿de acuerdo? Entonces algo está pasando en este caso en la riel de combustible y puede ser que tengamos algún inconveniente en esa línea,
¿De acuerdo? Y por último, también podríamos tener en este caso algún problema en la computadora. Algo está sucediendo en la computadora que está generando, en este caso, un mal ancho de pulso y está inyectando mayor cantidad de combustible. ¿De acuerdo? Entonces hay varios parámetros que en este caso hay que tomarlos en cuenta. También podemos tener problemas, ¿sí? Como les comenté, de restricción en el área de admisión, ¿no? Entonces yo tengo una restricción en el área de admisión, el filtro de aire está demasiado taponado, tengo demasiada basura en este caso en la entrada, y lo que me va a generar en este caso es que hay ese cambio a mezcla rica, ¿sí? A pesar de que no se está inyectando más combustible, pero la cantidad de aire que ingresa es menor y me está generando una mezcla enriquecida, ¿sí? Y otra condición que también puede suceder es que en un motor, cuando un motor tenemos un motor desgastado, ¿sí? Lo que suele suceder es que el combustible que ingresa a la cámara de combustión por el desgaste del motor pasa al aceite, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un motor desgastado, lo que va a suceder es que el aceite va a estar mezclado con combustible. Y esos vapores, en este caso, que se generan en el cárter por la mezcla del aceite con el combustible, a través de la válvula PCV que llega al múltiple de admisión, está mandando aire enriquecido. Y eso también podría generar, en este caso, una falla en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí hemos visto un análisis completo, ¿sí? Hemos visto qué es el tema de adaptación a corto plazo, adaptación a largo plazo, y hemos analizado los códigos que ustedes se pueden encontrar cuando se produzca este tipo de fallas. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a comentar una experiencia que me sucedió hace algún tiempo, ¿sí? Estaba realizando un diagnóstico de un vehículo. Justamente el cliente reportaba que se le prendía el check engine o la luz de 1000 en el tablero. Y al momento de, en este caso, registrar con el equipo de diagnóstico los códigos, aparecía el código P0171, ¿sí? Que decía sistema de ajuste de combustible demasiado pobre. Entonces, en esa línea, levantando un poco, es importantísimo levantar información. Entonces, el cliente me indicaba que el auto le sentía un poco más pesado, como que no andaba bien. El código era al inicio bastante intermitente, venía, luego se iba, venía, luego se iba. Y luego ya comenzó el código, en este caso, a establecerse ya permanentemente, ¿sí? Entonces, ya no se borraba con facilidad, sino que en este caso se quedaba encendido todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, al momento que realicé el diagnóstico, me pude dar cuenta de que estaba el código P0171, ¿sí? Entonces, al momento que yo hice el diagnóstico, como vi que teníamos un problema, ¿sí? En el sistema de ajuste de combustible demasiado pobre, lo primero que se me ocurrió hacer es utilizar el manómetro de presión de combustible, ¿sí? Y hacer la medición de presión en el sistema. Entonces, lo que se hizo, normalmente se desprocesó el sistema, se desconectó, en este caso, la línea de la riel de inyectores, se conectó a la T, y conectamos el manómetro, ¿sí? Ahí comenzamos a verificar la presión y la presión estaba dentro de lo especificado por el fabricante. Me parece que en ese auto estaba en 50 P6 aproximadamente, ¿de acuerdo? Libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, en esa línea, parece que el sistema estaba bien, se hizo prueba de estanqueidad, se hizo prueba, en este caso, de la bomba con presión absoluta. Entonces, el sistema de combustible estaba perfecto, ¿sí? Estaba todo perfecto desde el punto de vista de la prueba mecánica, ¿sí? Pero el código todavía estaba presente. Entonces, si es que yo hago la prueba mecánica y yo confío en mi prueba mecánica, en mi instrumental, en mi conocimiento, entonces yo puedo descartar de que el problema sea la bomba, sea el filtro, sea fugas en la línea, o en este caso, lo único que me quedaba pendiente eran los inyectores, ¿sí? Porque yo hago una prueba de estanqueidad para ver si que los inyectores en este caso se quedan abiertos, pero no puedo hacer una prueba de estanqueidad para ver si que los inyectores están cerrados o tapanados, ¿sí? Entonces, cualquier técnico lo que hubiese hecho es sacar los inyectores y mandar a lavar los inyectores, ¿de acuerdo? Pero en este caso, esa no era la estrategia adecuada. Entonces, la estrategia adecuada era ver cómo estaban los parámetros de corrección. En este caso, yo recuerdo que estaba por los valores de 25 en el corto plazo. Y no confiarse, en este caso, del manómetro, porque el manómetro lo que hace es, cuando tenemos problemas de restricción en los filtros, cuando están bien tapados, la aguja comienza a oscilar. Pero cuando no están tapados o están tapados parcialmente, la aguja se mantiene quieta, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen un análisis de estos es ir de lo sencillo a lo complicado, ¿sí? Entonces,
sacar los inyectores, mandar a lavar, si bien es cierto no es complicado hacerlo, pero es un gasto adicional que se puede sumar a la factura del cliente, ¿sí? Y es también un tiempo que tenemos que sumar a la operación del taller. Entonces, una de las cosas que hay que siempre basarse cuando tenemos este tipo de problemas es ir de lo más sencillo a lo más complicado, ¿sí? Yo lo que hice en este caso es averiguar un poco el levantamiento de información con el cliente en relación a los mantenimientos y me había dicho que el filtro de combustible no lo había cambiado hace algún tiempo, ¿de acuerdo? A pesar de que no tengo una evidencia con el manómetro significativa de un taponamiento brusco del filtro, porque eso ya genera trancamientos, ¿no? En el auto, lo que hice es cambié el filtro de combustible, sí que es el elemento más sencillo, más económico y más fácil de hacerlo. Luego instalé, en este caso, el filtro, salí a probar y la luz no se borraba hasta cumplir ciertos ciclos de manejo, ¿sí? Entonces, lo que evité hacer es desconectar la batería o borrar con el equipo de diagnóstico los parámetros adaptativos. Porque cuando hacemos eso, normalmente la falla tiene que tomar su tiempo para volver a aparecer. Y ahí perdemos información valiosa en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces lo que hice es instalé el filtro, salí a probar, hice varios kilómetros para poder en este caso hacer ciclos de manejo y comencé a observar en el equipo de diagnóstico que los parámetros adaptativos del short, o en este caso de la adaptación a corto plazo, comenzaron a cambiar. Ya no estaban tan grandes de 25, comenzaron a bajar a 20, 18, 15 y se mantenían por ahí, ¿de acuerdo? Entonces miren, mi diagnóstico fue ir de lo más sencillo, que es cambiar el filtro de combustible, luego analizar los parámetros de adaptación a corto plazo y verificar en este caso que efectivamente, al momento que cambié el filtro y vi que los parámetros de adaptación comenzaron a reducirse, dimos en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de hacer un diagnóstico. A veces, como les digo, el manómetro, yo aconsejo usarlo, es una herramienta fundamental en el diagnóstico, pero en este caso el manómetro no me podía determinar un estancamiento del filtro. Cuando tenemos problemas de estancamiento severo, sí, la aguja oscila bastante y hay que cambiar el filtro, pero en este caso era un ajuste de la computadora que estaba haciendo en una necesidad de un déficit de combustible que estaba dado por el filtro de combustible, ¿de acuerdo? Entonces, luego de cambiar el filtro, salí a hacer prueba de ruta, comencé a validar los parámetros de funcionamiento y luego de varios ciclos de trabajo, en este caso ya la luz de check se apagó, ¿sí? Entonces, esta es básicamente la experiencia que les quería comentar el día de hoy, que nosotros podemos utilizar herramienta mecánica, pero para llegar a un diagnóstico mucho más eficaz tenemos que apoyarnos en la herramienta y en el equipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? El equipo de diagnóstico es una herramienta fundamental para poder en este caso levantar información y hacer un diagnóstico más específico a través de, en este caso, el ajuste a corto plazo o el ajuste a largo plazo, ¿sí? Entonces, voy a revisar sus preguntas. No me he parado para responder ninguna de ellas, pero en este momento voy a tomar el tiempo para poder responder sus consultas, ¿sí? Espero haber sido lo más claro posible en este tema. No es un tema muy fácil de digerir, pero he tratado de hacerlo lo más claro posible para que ustedes lo puedan entender y lo puedan comenzar a aplicar en sus diagnósticos, ¿sí? Apoyémonos del equipo de diagnóstico para poder hacer diagnósticos mucho más efectivos y eficaces, ¿sí? Por ahí nos dicen que la prueba de caudal es importante, ¿sí? Existen herramientas para también poder verificar el caudal y eso básicamente está vinculado con el tema de la bomba, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas en la bomba de combustible, si medimos presión, resulta que a veces tenemos la presión que nos indica el fabricante. Por ejemplo, nos dice que la presión debe ser 45 psi. Yo tengo 45 psi en el manómetro, ¿de acuerdo? Salgo a probar el vehículo y el vehículo se comienza a trancar. Y en algunas circunstancias, yo puedo, si es que me voy instalado el manómetro, puedo ver cómo va cayendo la presión cuando se tranca el vehículo. Entonces quiere decir que algo está pasando. A pesar de que yo tenga presión, ¿sí? Si la bomba no tiene la fuerza o no tiene el caudal necesario, no va a trabajar bien. Entonces hay dos formas de hacer una validación de la bomba. La una es, como dice en este caso Darwin, instalamos una herramienta para poder verificar el caudal, que básicamente es un tubo con una escala medida que se pone en serie con la riel de inyección. Esa herramienta no es muy común y no es muy fácil de conseguirla. Pero también podemos hacer una prueba de presión absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Conecto el manómetro en el vehículo, ¿sí? Ubico el retorno y bloqueo durante unos segundos el retorno de combustible. Si la presión sube de 45 a 80, 85 psi,
quiere decir que la bomba está bien, ¿sí? Entonces con eso básicamente diagnosticamos el tema de la bomba de combustible en relación a lo que es caudal, ¿no? Voy a seguir viendo sus comentarios. Aquí me dice con qué carro le pasó esta explicación. Bueno, era un Mazda que sucedió en este caso. Pero no vamos con el tema. Este procedimiento puede ser realizado en cualquier marca, ¿sí? Los parámetros de adaptación a corto y largo plazo están en los equipos de diagnóstico, desde los más básicos, ¿sí?, hasta los más completos o los de marca. Entonces, este procedimiento puede ser aplicado a cualquier tipo de vehículo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de procedimientos en términos generales. Muy buena explicación, perfecto, Darwin, muchas gracias por su comentario. Aquí tenemos una de Miguel Ángel, dice, profe, ¿qué ventajas se pueden obtener con el manejo del osciloscopio en la medición de los sensores? ¿Sustituiría al manómetro? A ver, esta es una pregunta interesante, ¿sí? El osciloscopio es una herramienta fundamental y normalmente el osciloscopio se utiliza para hacer o verificar fallas intermitentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo conecto el osciloscopio y verifico las señales de los sensores, cuando tengo fallas intermitentes, yo puedo determinar el cambio de la onda o el patrón de onda y con eso puedo hacer una corrección o identificar la falla. Una de las pruebas básicas con osciloscopio es, cuando tengo fallas intermitentes, es mover el cableado y verificar si es que hay un cambio en la onda. Entonces yo puedo determinar que es un problema de cableado. En este caso en particular, yo podría haber utilizado el osciloscopio, pero para verificar no voltaje, sino verificar corriente en los inyectores, ¿sí? Cuando nosotros verificamos voltaje en los inyectores, realmente no hacemos mucho, porque vamos a ver el voltaje de activación, vamos a ver la gráfica típica, que es la caída de voltaje cuando se activa el inyector y el pico de voltaje cuando se induce la bobina. Pero eso a la final no nos indica mucho. Cuando nosotros tenemos que hacer pruebas en actuadores, es común utilizar el osciloscopio para verificar corriente, ¿de acuerdo? Entonces, buena la pregunta. Si es que yo hubiese tenido alguna duda de que el problema eran los inyectores y que los inyectores estuviesen, en este caso, tapados, al momento que yo pongo el osciloscopio y mido corriente en los inyectores, no hablo de voltaje, no hablo de corriente, ¿sí? Normalmente cuando tenemos nosotros una obstrucción mecánica en una bobina o en un motor, ¿qué sucede? El valor de corriente se dispara, ¿sí? Se eleva súper alto el valor de corriente, el consumo se dispara porque tenemos una restricción mecánica. Entonces, cuando yo hago un análisis con osciloscopio de los inyectores, aplicado a este caso, si hubiese sido el tema de algún problema de un inyector, en este caso tapado, yo voy a conectar, en este caso, el osciloscopio y voy a ver que entre los diferentes inyectores, los inyectores que estén con más complicación, el valor de corriente se eleva altísimo. Esto me indica que efectivamente tengo una resistencia mecánica en el inyector, ¿sí? Puede ser que tenga una suciedad o esté tapado o que la bobina en este caso ya esté fallando. Entonces, esa sería la forma en este caso de utilizar el osciloscopio para el caso que acabamos de explicar, ¿sí? Espero, Miguel, haber respondido tu pregunta. Muy buena explicación, saludos a todos desde Ecuador. Chévere, Luis, gracias. Voy a seguir viendo sus comentarios, saludos desde Honduras, perfecto, Alejandro, qué gusto poder estar compartiendo con ustedes. Cristian, qué gusto estar contigo. Sabes que nunca me interesó lo que se refiere al SFT y al LFT. Son las siglas, ¿no? De Short Fuel Trim y Long Fuel Trim. Una explicación muy sencilla, gracias. Chévere, Cristian, entonces ya va a tener todo el conocimiento para poder explotar al máximo este Short Fuel Trim y Long Fuel Trim, ¿de acuerdo? Ahí les comenté la experiencia que me pasó, y esto me pasó hace unos 2 meses aproximadamente. Entonces, con la verificación del short y el long, y solo cambiando un filtro de combustible, yo pude llegar a un diagnóstico acertado, sin hacer gastar más al cliente y sin invertir más tiempo en un diagnóstico tal vez que era incorrecto, ¿sí? Muy bien, saludos desde Ecuador. Perfecto. Entonces ahí creo que están todas las preguntas resueltas. Muchas gracias a todos, les agradezco por, como siempre, estar conectados. Por acá tengo otras preguntas, déjenme ver. Aquí tenemos el sensor de oxígeno averiado, también afecta la mezcla, sí. Efectivamente, si tenemos un problema en el sensor de oxígeno, también podría generar en este caso el problema, ¿no? La sonda lambda, ¿hay cómo lavarla o cuál es el mantenimiento ideal?
La sonda lambda, uno de los problemas que normalmente se producen en la sonda lambda es que el exceso de acumulación de carbón en el escape por una mezcla en este caso rica, tapa los pequeños agujeritos que tiene la sonda lambda, en este caso para que pueda recibir el oxígeno y captar la información. Entonces, sí se puede hacer una limpieza ligera con algún solvente, pero algo ligero para poder destruir los orificios, ¿sí? Se puede hacer una limpieza con mucho cuidado y se puede volver a instalar la sonda para ver si funciona adecuadamente, ¿de acuerdo? Hay que revisar los valores de voltios, ¿sí? Si luego de la limpieza los valores de voltaje en una sonda lambda de circonio se quedan estables, normalmente ustedes pueden hacer con el osciloscopio o con el multímetro, no importa, con cualquier herramienta que tengan, o con el equipo de diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el valor de voltaje de la sonda lambda, una sonda lambda que está trabajando bien de circonio, está todo el tiempo oscilando. Estoy hablando de la sonda lambda delantera, ¿no? Entonces, todo el tiempo está oscilando. Si el valor se queda estanco o la gráfica se queda lineal, quiere decir que la sonda lambda no está trabajando. Puedo hacer ese trabajo de limpieza, saco limpio, vuelvo a poner y pruebo. Si es que la sonda lambda no oscila, la sonda lambda murió. Y hay que cambiar la sonda lambda para poder solventar el inconveniente. Dice, ¿qué es más complicado determinar, un código permanente o un código latente en la parte electrónica? David, lógicamente los códigos latentes o los códigos intermitentes, ¿sí? O almacenados también que se les conoce, son los más complicados de detectar. Un código permanente es un código que se produce todo el tiempo, está bajo una condición de funcionamiento ideal y se conoce o se puede detectar la falla. Una de las causas más complicadas de detectar son las fallas intermitentes, porque las fallas intermitentes vienen y van, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una falla intermitente, lo primero que hay que hacer es duplicar la falla, ¿sí? En mi experiencia, la mayor parte de los diagnósticos errados es porque nunca se duplica la falla. Entonces, a mí me ha tocado, en algunos casos, incluso hasta rodar el vehículo 2 semanas para poder detectar la falla, ¿de acuerdo? Pero si es que no se duplica la falla, no comiencen con el diagnóstico. Porque si yo no duplico la falla, no entiendo qué está pasando. El cliente a veces me explica, ¿no? Me dice, fallan esto, fallan esto. Pero si yo no confirmo la falla, ¿sí? Quiere decir que yo voy a trabajar en algo que normalmente no está vinculado con la falla. Estoy a la adivinanza. Entonces, en fallas intermitentes, lo principal es duplicar la falla. En fallas permanentes, como tú indicas, o los códigos permanentes, la falla se duplica con facilidad y el check allí se enciende inmediatamente. En la otra se demora un poco más, ¿sí? Acá tenemos otro de Rafael. Ingeniero, tal vez el momento de pasar de un vehículo que se maneja lento a manejarlo más rápido, la computadora reprograma o mantiene la configuración de manejo lento. Rafael, lo que sucede ahí normalmente es que la computadora se va adaptando, ¿sí? Va haciendo ajustes en el corto plazo y luego con el long fuel trim lo que va haciendo es ajustes a largo plazo. Cuando ya llega a hacer el ajuste a largo plazo, ya se adaptó. Es cuestión de unas horas de manejo, ¿sí? No se demora tanto tampoco la computadora en adaptarse. Eso normalmente sucede cuando comparten el auto, ¿no? El esposo y en este caso el marido y la mujer, ¿no es cierto? Entonces, la mujer puede ser que maneje rápido, maneje lento, ¿sí? Pero ahí hay una diferencia de comportamiento entre ambos, ¿sí? Entonces, la computadora lo que va haciendo es, cuando toma el uno el auto, se siente lento el auto, luego se va adaptando y otra vez, en este caso, se adapta a la condición de manejo deportivo. Y luego lo que sucede es, otra vez se va adaptando en relación al manejo normal. Entonces ahí hay parámetros de consumo de combustible que pueden ir variando. Normalmente uno va viendo el tema de consumo de combustible instantáneo y va viendo que en ciertas condiciones es más alto o más bajo. Es justamente por esa adaptación que se está produciendo. Pero no se demora tanto la adaptación, ¿sí? Saludos de Guayaquil, Roberto, un gusto. Y Vladimir, aquí me dice otra pregunta y con esta cerramos el día de hoy. Cuando se cambia la batería de un auto, ¿es necesario reprogramar la computadora? Sí. Vladimir, no. Cuando nosotros cambiamos la batería de un vehículo, lo que está sucediendo es que estamos borrando la memoria CAM, ¿sí? Pero la programación de la memoria ROM y todo lo demás está intacta, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a tener problemas es el tema de adaptación, y si es que es un vehículo con carga automática hay que tener precauciones porque más que nada de indicar al cliente, ¿no? Se pueden, en este caso, sentir un poco de tironeo, un poquito de golpe, los cambios se pueden demorar un poquito más. Si es que no quieres que pase eso, hay unos elementos que se llaman memoria de batería. Entonces son unos elementos que se conectan en el encendedor, ¿sí?
del vehículo, y lo que hace es, mientras yo hago el procedimiento de desconexión de la batería, me da alimentación a la batería para que no se borren las memorias del radio, que no se te bloquee el radio y que no se borren en este caso las memorias adaptativas, ¿de acuerdo? Entonces, si es que tienes esa complicación, trata de investigar un poco más sobre estos elementos que son memorias, en este caso alimentaciones de memoria para los radios, para realizar un cambio de batería sin que se produzca ese efecto, ¿sí? Y acá tenemos otra de Luis. El tipo de problemas con referente a la regulación de corto y largo plazo de combustible. La computadora puede deshabilitar sistemas afines a la potencia. Tipo de reducción de potencia o deshabilitación del Stability Track. En esta línea, si es que es un ajuste a corto plazo o a largo plazo, podría la computadora entrar en un modo de protección, pero realmente de mi experiencia no he visto que se desactive o en este caso se llegue a generar un tema de inhabilitación del sistema de Stability Track o alguna condición adicional, ¿sí? Lo que la computadora en este caso está haciendo es correcciones de mezcla rica y mezcla pobre, pero no creo que llegue a deshabilitar un sistema de asistencia, ¿sí? La única forma en la cual ya se genera una deshabilitación de un sistema de control de tracción, Stability Track o un sistema de emergencia o de seguridad, en este caso activa, como es el control de tracción, control de estabilidad, el arranque en pendientes, alguna cuestión así. Es cuando tenemos ya un tema de link mode, que quiere decir que cuando la computadora entra en estado de emergencia. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de emergencia, ahí sí la computadora, por tema de sobrevivir y llevar el vehículo al taller o a casa de una manera segura, desactiva el tema de control de estabilidad, velocidad de crucero, el aire acondicionado. Las revoluciones se limitan a 1200 a 1500 revoluciones. Entonces, ahí sí produce ese efecto, ¿sí? Pero en este caso, este código de falla vinculado con el short y el long no llega a generar una deshabilitación de un sistema de seguridad activo, ¿sí? Listo, les agradezco mucho. Ha sido muy enriquecedora esta charla con ustedes. Espero que estos conocimientos lo puedan seguir aplicando. Les recomendamos que compartan este conocimiento con compañeros, amigos. Pónganos seguir, denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vayan a la página de Facebook. Entonces les invitamos a que nos sigan acompañando en estas jornadas de capacitación técnica y en este caso de mentalidad. Con Felipe nos hemos propuesto mejorar el nivel de los técnicos a nivel de Latinoamérica y queremos formar super técnicos, ¿sí? Y un super técnico no solo domina la parte técnica, sino lo más importante es un cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces estamos trabajando fuertemente en eso. Les agradecemos por su compromiso, por estar conectados. Nos vemos el día de mañana con Felipe. Va a seguir con el tema de rentabilidad, mentalidad, marketing, para que sigan ustedes percibiendo ideas para poder, en este caso, tener mejores oportunidades cuando ya nos podamos reintegrar de una manera efectiva a las actividades, ¿sí? Les agradezco mucho por el tiempo. Como siempre, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Conmigo nos vemos la próxima semana y el día de mañana continuamos con Felipe, ¿sí? Gracias por la asistencia, por sus comentarios, por estar comprometidos con su desarrollo, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? El día de mañana tenemos con Felipe. Las clases de Felipe son súper importantes porque nos permiten abrir la mente y ir cambiando nuestra programación, ¿sí? Entonces, como vimos en el caso de hoy, trabajen en su mentalidad. La computadora hace adaptación a corto y largo plazo. Ustedes trabajen en adaptación a corto y largo plazo en base a lo que Felipe les va a ir comentando, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.